Esta semana el Senado de la República acaba de dar su aprobación en 2 lecturas consecutivas a la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado para el año 2022. Eso, por supuesto, es un punto importante. Ya la Cámara de Diputados lo había aprobado, ahora solo falta la promulgación de un presupuesto que, como ocurre cada año, históricamente es el presupuesto más alto que ha tenido el Estado Dominicano en toda su historia. 1.214.000 millones de pesos fue el monto del presupuesto. Hemos invitado a José Rijo Presbot, que es el director de presupuesto del Estado Dominicano. Nos acompaña y tenemos una conversación pendiente, pero lo primero que le queremos preguntar es, ante esta aprobación de este presupuesto, ¿cuál es su reacción? Los congresistas, hubo opositores que dijeron que no querían, que no lo iban a aprobar, que no levantarían la mano jamás por un presupuesto como ese, pero finalmente fue aprobado. Bueno, Fausto, como siempre, qué privilegio, después de cierto tiempo. Mucho tiempo, sí. Es que hay poco espacio ya. Antes uno tenía la oportunidad de hacer análisis durante el día. Sí. Ahora me toca durante el día atender a todos los funcionarios y en la noche entonces, ya en la madrugada, hacer los análisis que uno ha acostumbrado a hacer. Mira, hay una satisfacción de parte de nosotros porque el proyecto de ley de presupuesto que sometimos el 1 de octubre fue un proyecto que no contemplaba ni contempla ninguna figura impositiva, es decir, ningún impuesto. Es un presupuesto limpio de reforma fiscal. Sí, la tradición ha sido que los gobiernos han introducido pequeñas reformas con aprobación del presupuesto. Así es. En este no se introdujo ninguna reforma. Por lo tanto, hay una limitante de ingresos para poder cubrir todas las demandas sociales y los compromisos y las necesidades que tienen las comunidades, ¿no? Ahora, por primera vez, el presupuesto general del Estado, aprobado mediante la ley 345-21, se hace vinculando el presupuesto a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Cada eje de la Estrategia Nacional de Desarrollo vamos a decir así, se estableció qué dinero íbamos a tener en cada eje del desarrollo estratégico, ¿no? De la Estrategia Nacional de Desarrollo. En cada eje. En el eje de desarrollo institucional, 117.000 millones de pesos. Desarrollo institucional. Para el desarrollo social, 466.000 millones de pesos. Es decir, el 62.8% del presupuesto del gobierno central es para desarrollo social, para ese eje. Ese eje de desarrollo social. Luego lo vamos a ver desglosado, pero son 466.000 millones de pesos para desarrollo social. Es decir, el 62.8%. Para el desarrollo productivo dedicamos el 12.6% del presupuesto. Es decir, unos 93.700 millones de pesos. Y para el desarrollo sostenible, unos 65.300 millones de pesos. Es decir, el 8.8%. Ahora, esos ejes que establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo se descomponen en objetivos generales. En desarrollo social, por ejemplo, uno de los objetivos es educación de calidad para todos y todas. ¿Cuánto hay para educación de calidad en ese objetivo? 223.000 millones de pesos. Es decir, eso es mucho más que el presupuesto del Ministerio de Educación del 4%. Bueno, es que aquí se contempla algo más que el 4%, más que el del Ministerio de Educación, porque aquí incluimos específicamente lo que va dedicado a lograr mejoría de la calidad de la educación. Independientemente de otras inversiones que se puedan hacer. Eso no incluye educación superior. ¿O incluye educación superior? Claro educación superior. Porque es el objetivo general. Ya. Otro objetivo general, salud y seguridad social, tenemos 138.000 millones de pesos. Y así
descompusimos la parte financiera del presupuesto en metas físicas medibles. Es decir, no es un presupuesto solamente desde el punto de vista financiero. Tú te estás preocupando por las cifras. Sí. Nosotros desde el presupuesto hemos ido impulsando en una mesa técnica con el Ministerio de Economía y Planificación el lograr que el plan, que la planificación esté unida al presupuesto, que podamos vincular plan y presupuesto. Yo no hago nada con tener un plan muy bonito si no tengo los recursos para ejecutarlo. Entonces, hemos trabajado básicamente con 11 instituciones para el próximo año, donde cada centavo está ligado a un producto físico. ¿Qué se va a lograr con ese dinero? Teníamos una conversación con Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía y Planificación, y él decía que el objetivo final del ministerio y del gobierno en ese sentido es mejorar la calidad de vida. Claro. Y por ello, los temas fundamentales son la institucionalidad, el trabajo con las instituciones, el trabajo con los servicios públicos, mejorar los servicios públicos, claro, aportar recursos para ello, más el tema del empleo, la recuperación. Así es. Son los tres aspectos, digamos, centrales que según él mejoran la calidad de vida. Así está de acuerdo con el presupuesto. Totalmente, aún más, con más detalle, cada producto. El presupuesto en República Dominicana siempre ha sido visto única y exclusivamente cuánto se asigna y cuánto se gasta. Sí. Nosotros hemos transformado eso y hemos creado lo que llamamos la cadena de calidad. Los insumos, los procesos, ahora esos procesos dan un producto y ese producto institucional tiene un resultado. Y ese resultado entonces tiene un impacto en la calidad de vida de la gente. Por ejemplo, protección social. Nosotros estamos disponiendo de 109.000 millones de pesos para la protección social. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, otorgamiento de pensiones por edad o incapacidad. Estamos llevando a más de 194.000 pensionados dominicanos que tienen pensiones de miseria de 4.000, de 5.000, de 6.000 pesos, lo estamos llevando a 10.000 pesos, a la pensión mínima. Es decir, la pensión mínima está subiendo al doble de 4 o 6.000 que tienen, lo estamos llevando a 10.000 pesos. Pero ¿qué sucede? Que tenemos 6.000 pensionados con lo que se llaman pensiones solidarias, sí, ¿no? De esos 6.000 lo vamos a llevar a 12.000, lo vamos a duplicar. Pero eso es un indicador que vamos a ir midiendo. ¿Cuántos se van incorporando? Porque de eso es que se trata este presupuesto unido a producto y resultado. Por ejemplo, nosotros pretendemos de subsidio focalizado llegar a 141.482 personas, ¿no?, en servicios domiciliarios. Es decir, se va a ir a asistir a las casas esos 141.000 personas identificadas que son vulnerables, que necesitan atención en su casa. En su casa, asistencia en su casa. Asistencia en su casa. Igualmente, 360.000 personas vulnerables van a recibir raciones alimenticias de manera directa. Estamos hablando de personas que van a recibir una alimentación. Entonces, ¿cuánto estamos dedicando en los comedores económicos? Prácticamente la misma cantidad. En donde se daban 20.000 raciones, ahora vamos a dar 50.000 raciones, con la misma cantidad de dinero. Eso es eficientización del gasto. Por ejemplo, en salud, ¿qué pretendemos? 41 millones de atenciones médicas. Ahora, para eso necesitamos 55.000 millones de pesos. Si queremos aumentar el número de atenciones médicas prehospitalaria y hospitalaria, nosotros a 50 millones, pues tendríamos que buscar por lo menos 10.000 millones de pesos más para la salud. Pero el presupuesto de salud es una de las demandas más fuertes de la sociedad civil, las instituciones que trabajan en el área de salud y el propio Ministerio de Salud. Ha habido una atención focalizada en el tema COVID, se han creado instituciones, digamos, vinculadas
pero que no existían para dar seguimiento al COVID. Se ha invertido mucho dinero extra en compra de medicamentos, vacunas, etcétera. Pero, ¿y las otras enfermedades catastróficas? No. ¿Y la atención en salud? Mira, a través de las farmacias del pueblo, Sí. pretendemos llevar más de 611 millones de medicamentos. En medicamentos. En medicamentos. A través de unas 2.600 farmacias del pueblo, genéricos. Genéricos. Pero de alto costo, nunca se ha invertido como ahora. Este año nosotros hemos invertido más de 3.400 millones de pesos en insumos, en medicamentos de alto costo. Y para el año que viene tenemos atención para más de 3.000, incrementar a más de 3.000 personas con necesidades de medicamentos de alto costo. Los medicamentos de alto costo se utilizan para las personas que tienen enfermedades o dolencias que necesitan una medicación especial, que son marcas que tienen un costo y que definitivamente las familias no pueden asumirlos. Así es. El Estado los asume a través del Ministerio de Salud Pública, que tiene un departamento de medicamentos de altos costos. Sí. Entonces, todo el presupuesto, indudablemente, necesitamos más dinero para alto costo, mucho más dinero, pero tenemos una restricción de ingresos, y te lo explico ahora. Para terminar, para explicar un poquito más esto de productos físicos, medibles, de lo que se está invirtiendo. Para el sector agropecuario tenemos 15.000 millones de pesos, ¿no? Lo encontramos en 10.000, 15.000 millones de pesos. ¿Qué pretendemos con eso? Atender a 94.500 productores agrícolas. El presupuesto global del Ministerio de Agricultura sube de 10.000 a 15.000 millones de pesos. Del 20 para acá. Del 20 para acá. ¿No? Nosotros pretendemos llegar a 90.500 productores y técnicos agrícolas en asistencia técnica. 90.000. 90.500. En todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. Capacitación a 1.500 agroempresas de mejoramiento, de tratamiento, porque eso también influye en el empleo. ¿No? Igualmente, 1.659.000 especies prevenidas y controladas contra enfermedades. ¿Qué pasó este año, señores? Es que hemos enfrentado un año de la secuela de la peor crisis económica que se ha dado en el mundo. Sí. Pandemia, reducción de la actividad económica, aumento sin precedente de los fertilizantes, de los combustibles, del transporte. Nos llegan después la peste africana, porcina. Sí. Todo eso hemos tenido que enfrentarlo. La pérdida de empleo. Ya a la fecha se han recuperado todos los empleos formales que se perdieron durante la pandemia. Sí. Entonces, cuando hablamos de presupuesto, y es lo que quiero en esta partecita, es que no hablamos de solamente el presupuesto financiero, hablamos del presupuesto físico, que se va a lograr con las asignaciones de los recursos. Porque de eso es que se trata. Sí. Entonces, tú puedes medir la gestión presupuestaria en función de las metas que cada institución va logrando. Y estamos haciendo este esfuerzo de seguir trabajando con el MEPIT, seguir fortaleciendo. Hemos capacitado a más de 1.200 servidores públicos en presupuestación y planificación, en manejo de los sistemas integrados de gestión financiera, en adecuaciones de los procesos. Y una de las cosas que tenemos que explicar es que hay que recordar que el 2021, el presupuesto del 2021, fue un presupuesto elaborado en 45 días. Sí. Porque llegamos el 16 de agosto y el 1 de octubre teníamos que presentar ya el presupuesto. Sí. Y tuvimos que montarnos sobre esa estructura desinstitucionalizada por completo de 16 años. Sí. Y montarnos sobre los proyectos de inversión que ya existían. Porque para que un proyecto de inversión esté en el presupuesto general del Estado, debe tener lo que se llama el código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública. Es decir, que la inversión pública está pasando por un tamiz
avalado solo por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así es, en donde se da la aprobación a cada uno de los proyectos que busca un objetivo. Así es. Si no hay objetivo, no hay fondos. No hay fondos. No hay fondos. No, y no se crea. Entonces, ¿qué pasó? Que esos proyectos, cuando se aprueba la ley y se comienzan a ver, estaban atados a acuerdos, a contratos, muchos de ellos de 8, de 10 años. Más de 400 escuelas, sí, que sus contratos eran del 2013. ¿Pero ya ustedes terminaron con eso? Bueno, ¿O lo redujeron significativamente? Es que hubo que hacer una ley para que todos esos proyectos que estaban en el presupuesto pudieran hacérsele una adenda por encima del 25%. Porque de acuerdo a la ley de compra y contrataciones, no se puede hacer una adenda que supere el 25% del costo. Sí, eso. Pero imagínate una escuela entregada por sorteo en el 2013, en noviembre del 2012. Hicieron un sorteo, le entregaron una escuela y le dieron el 20% de avance a un ingeniero. Y ese ingeniero no tenía terreno donde construir la escuela. Y ese dinero lo tiene ese ingeniero. El 20%. Pero esa escuela que costaba 23 millones, ahora cuesta 60 millones. Sí. Entonces se duplica, se triplica. Entonces había que hacer una ley. Y esa ley el Congreso lo aprobó en mayo. Esas personas que recibieron los adelantos para obras o servicios, ¿han cumplido? Claro, ¿Han sido llamados? Claro, y se ha ido. ¿Ese dinero no se ha perdido? No, y se ha estado trabajando en la certificación, el mejoramiento, la revisión de los contratos y adecuación con el equilibrio económico de cada obra. Y eso ha atrasado un poco este año el gasto de capital. Pues yo me he encontrado con instituciones que han sido contratados los servicios. Por ejemplo, todo el tema del asfalto. La compra de asfalto a futuro se hizo por varios años y se pagó por adelantado. ¿Cómo maneja el Estado esa situación? Bueno, precisamente esa es la revisión que ordena la ley para esos contratos. Y además la revisión que se hace en Contraloría. Porque es bueno saber que desde el primer día que nosotros llegamos pusimos un artículo en la ley. ¿Cuál fue ese artículo? Ningún funcionario puede generar una deuda administrativa, es decir, puede ejecutar gastos sin tener recursos apropiados por presupuesto. El que lo hiciera durante este año lo va a pagar con su patrimonio. Así quedó. Ahí quedó. Ningún funcionario se ha atrevido a ejecutar un gasto si previamente no tiene la certificación. ¿Y por qué razón eso? Porque la gran corrupción se daba con ese, tráeme todo, no te preocupes. No, pero que no tengo, no hay dinero para eso, no te preocupes. Lo pasamos a deuda pública y el año que viene me lo pagan como disminución de cuenta por pagar por debajo de la línea y ahí no hay que llenar mucho trámite. Por eso una empresa de enero al 14 de agosto le pagaron 2.400 millones de pesos. Esa empresa nunca transó en el portal transaccional. Nunca. Nunca. Esa es de la que está sometida. De la que está sometida, claro que sí. Por el Ministerio Público. Claro que sí. Domedical. Yo no tengo porque yo lo hemos denunciado. Domedical. Sí. Nunca transó en el portal transaccional. Entonces, ese gasto ilegal, irresponsable, no se da en este gobierno. Por eso es que nosotros tenemos un control estricto del manejo de los recursos y tratando de eficientizar. Hemos llegado este año a más de 1 millón de dominicanos que no tenían agua potable. A más de 16.000 familias se le han reparado, mejorado su vivienda. En un año hemos invertido más que en los últimos 8 años en vivienda a través del INVI. ¿Ah, sí? Sí. Pero eso es una información que no hemos visto ninguna divulgación, promoción de casos de mejoría de vivienda, porque no se trata de construcción de vivienda. Es una cosa que sí tiene... Se ha construido, pero se ha construido y se ha mejorado. Y se ha mejorado vivienda. Más de 16.000. Porque hay un proyecto que sí se conoce que es el de Pinta tu Casa, ¿verdad? De ese otro proyecto, que ahora está terminando ahora. Ajá. Eso es ahora. Yo te estoy hablando de lo que ha pasado durante el año. 16.000 millones de pesos invertidos en viviendas. En viviendas. Qué bien. Vamos a hacer una pausa, José. Tenemos que seguir con los datos
del presupuesto del año 2022, cómo ha sido concebido, que ya nos ha dicho José Rijo, que se trata de un presupuesto adaptado a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, concebido por 11 instituciones que se han coordinado para hacer este trabajo. En un momento retornamos. Por lo que me estás contando de las partidas, cómo han ido y cuál es el desarrollo que ustedes han previsto ahora que tienen por completo el control del Estado para ejecutar un presupuesto que contribuya con la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos, pero también que contribuya con el desarrollo. Siempre he visto que el presupuesto es el único elemento en el que el Estado puede concebir políticas desarrollistas y resolver problemas como asuntos de pobreza, asuntos de educación, asuntos de salud, políticas sociales verdaderamente eficientes, agua, vivienda, calidad de servicio, agua, vivienda, alcantarillados, etcétera. Todo eso está en el presupuesto. Todo. Es por ahí. Siempre escuché a José Francisco Peña Gómez hablar de la necesidad de modificar la antigua ley de presupuesto para convertirla en una ley de presupuesto que contribuyera al desarrollo. Así es. Y así en eso es lo que se está haciendo. Es tanto así que el presupuesto general del Estado está normado por una ley, que es la 42306, la ley orgánica de presupuesto, y ya la hemos reformulado, ya tenemos un anteproyecto que será sometido en la primera legislatura ordinaria del próximo año. Igualmente estamos con toda la revisión de la ley de contabilidad gubernamental para el registro contable, la ley de crédito público, la de tesorería, la de compra y contrataciones, y que todos estos sistemas puedan hablarse, porque ese es otro problema que encontramos. El sistema de compra y contrataciones no se hablaba con el sistema de información de la gestión financiera. Es decir, compra y presupuesto no se hablaban, presupuesto e inversión pública no se hablaban. Entonces cada uno era una isla. Nosotros hemos incorporado esta integración, esta vinculación, que nos va a permitir a nosotros ser más eficientes y crear lo que estamos llamando el gobierno eficiente, que precisamente hay todo un plan ya se inició a través del Ministerio de Salud Pública, que es del primer ministerio que se va a transformar por completo, porque aquí entran 4 patas, ¿no?, que hay que coordinarla, que hay que eficientizarla. El órgano rector, que es el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, que tiene todo el sistema hospitalario, sí. Promese, que es el que suministra los medicamentos a través de Promesecal, y Senasa, que es el que asegura. Tenemos para el próximo año más de 5.800.000 dominicanos que tenemos que subsidiarle la salud, con una dificultad, que hay que aumentar la cápita. Y para aumentar la cápita necesitamos adicionales unos 5.800 millones de pesos, que no lo tenemos contemplado en el presupuesto para el año que viene. Para el 2022. Porque hicimos un presupuesto pensando que podíamos hacer una reforma fiscal antes de que se conociera el presupuesto, ¿no? Pero entonces, como se decidió no hacer, ahora tenemos que hacer los ajustes en esta ley, y yo quiero agradecer al Congreso, a los diputados, a los senadores de todos los partidos, porque han sido solidarios y han entendido la dificultad de la elaboración del presupuesto. Y te lo voy a poner de esta manera. Nosotros tenemos de ingresos de impuestos internos y aduana 789.000 millones de pesos. Son los ingresos que vamos a tener a través de impuestos internos y aduana. Esos 789.000 millones de pesos, el 99.7% se van en 6 renglones. Óyeme bien lo que yo estoy diciendo. 6 renglones. 6 renglones se llevan el 99.7% de los ingresos generados recaudados a través de la Dirección General de Impuestos Internos y de aduana. Que son salud, educación. Educación, sí. salud, sí.
los programas de protección social como Supérate, los intereses de la deuda que llegan a 193.000 millones de pesos, esa deuda irresponsable anterior que tenemos que estar pagando los intereses ahora, ¿no? Los subsidios eléctricos y el subsidio social, el pago de la deuda, que para el próximo año las aplicaciones llegan a 109.000 millones de pesos. Es decir, que se van a pagar, ¿cuánto más de intereses? 193.000 millones de pesos. Más de intereses que de capital, sí, de deuda. Solamente, sí, se va a pagar más intereses que capital. Porque el manejo responsable de las finanzas públicas nos ha permitido hacer unas negociaciones y transferir el pago de capital para más largo plazo y mejoramiento de las tasas de interés, ¿no? Ya. Pero el gobierno está tomando prestado para financiar el presupuesto. Ahora, pero es que si yo tengo que el 99.7% de mis ingresos por impuestos se lo llevan seis renglones. Ahí no están los poderes, ahí no está el Congreso, ahí no está la Procuraduría, ahí no están los ayuntamientos, ahí no está ninguna otra institución, ahí no están las relaciones exteriores, ahí no está la seguridad, ahí no está la policía, ahí no está la defensa. Entonces, tenemos que buscar prestado. Bueno, es un déficit. Entonces, el déficit es de 174.000 millones de pesos. Para el 2022. Sí, el déficit del gobierno central. El déficit del gobierno central, que es menos del 3% del Producto Interno Bruto. Es bueno recordar que sin pandemia, con crecimiento, con toda la apertura de los mercados al 2019, el promedio de déficit que se tenía anteriormente era de 3.2%. 3.2, es decir, que escondido, porque había unas partidas que pasaban para el año siguiente como cuenta por pagar que no se registraban como déficit real del año corriente. Ya. Por ejemplo, en el año 2020, de enero a agosto se pagaron 62.000 millones de pesos de años anteriores. De lo cual más del 50% de eso no pasaron por el circuito presupuestario. Ya. Pero el Estado dominicano, el gobierno, para decirlo, ha tenido una lentitud en la inversión pública en el año 2021 y no ha ejecutado lo que estaba proyectado invertir en el año 2021. Le está sobrando del presupuesto del 2021 unos montos que se entiende están siendo asignados a instituciones para ejecutarlo desde enero del 2022. Mira, ¿es así o no? Mira, los proyectos de inversión, como dije hace un momento, estaban amarrados a lo que encontramos. A los contratos. A los contratos que tuvimos que revisarlo a partir de mayo, cuando el Congreso no aprobó la ley de autorización en la OISOE, en obras públicas y en educación. Por lo tanto, esos proyectos tenían que pasar por el proceso de la legalidad. Es que aquí, si no se cumple la ley, no procede una inversión. Tiene que cumplirse con todos los requisitos de un proyecto de inversión, del contrato, de certificación de Contraloría, de tener la apropiación de fondos. Es que aplicar la ley en un contexto encontrado donde lo que menos se respetaba era el ordenamiento jurídico, indudablemente que es un proceso. Y de aprendizaje también. Bueno, en ese tema del aprendizaje... Por eso los proyectos de inversión no han ido en el ritmo. Sin embargo, tú puedes ver la circunvalación de Baní, la circunvalación de Asua, la circunvalación de los Alcarrizos, el teleférico de Santiago, la línea que va de Santo Domingo a los Alcarrizos del metro, la ecológica. Esos son nuevos proyectos. No, proyectos que estaban y que hemos empujado y que se están desarrollando. Bien. ¿No? Y todo pequeños proyectos que no se ven. Porque resolverle el agua a una comunidad que tenía 20 años sin recibir agua, eso no se ve. Por eso hemos llegado a más de 1 millón de dominicanos que no tenían agua potable. Entonces, es verdad, la inversión de capital parecería que no se va a ejecutar en su totalidad, pero no es así. No es así. Hay un porcentaje que ya se está cubriendo ahora en estos días y ha aumentado
la inversión de capital, porque ya se han hecho las ubicaciones, porque todo tiene un proceso. Hay certificación del contrato, mejoramiento del contrato, ejecución de la obra, avance del 20%, certificación de la ubicación, todo eso. Y ahora se está cumpliendo. Ahora, bueno, porque en el pasado tuvimos casos de proyectos que se pagaron y que nunca se ejecutaron. Eso es otra cosa, mucho. Y proyectos que su dinero se cogieron para pagar otros proyectos que no aparecen registrados en el presupuesto. Carreteras que se hicieron y que no aparecen en el presupuesto. No hay libramiento para ese concepto. Pero ya todo eso está claro y ha sido corregido. Y indudablemente había una historia en el manejo presupuestario de que en el mes de marzo era que le ponían el dinero para arrancar con las obras. La dirección de presupuesto, algunos de esos casos que son significativos por los montos, va a entregar al Ministerio Público los casos de los contratistas que recibieron fondos para hacer obras que nunca hicieron. Mira, todas las solicitudes que nos han hecho, nosotros estamos y suministramos todos los datos. No somos el ente de iniciar un proceso. La Dirección General de Presupuesto, como órgano de control del gasto público, lo que hace es tramitarlo. Nosotros, por ejemplo, desde que llegamos dijimos, bueno, aquí hay 21.000 millones de pesos, alrededor de 21.000 millones de pesos pagados en contratos que no pasaron por ningún sistema, ¿no? Pagados en los últimos 14 días del gobierno, con acciones únicamente por cartas, que tenía que ver con asfalto, hormigón asfáltico caliente, y lo llevamos a la Procuraduría, a la Consultoría General de la República, para que de ahí se hiciera el procedimiento que corresponde. ¿A la Contraloría? No, a la Consultoría Jurídica. Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Ahora se ha creado dentro de la Contraloría una unidad de antifraude, y esa unidad de antifraude hace las pesquisas, ¿no? Y a través de la Comisión de Ética, que dirige doña Milagro, y de compra y contrataciones, en un plan van y se depositan los datos que se requieran. Es decir, para que los podemos expedientes. decir hoy como corolario que José Rijo, director general de presupuesto, y la institución que dirige ya tienen el control de la parte que corresponde a una administración transparente de los recursos del presupuesto. Indudablemente. Y es tanto así que somos de los pocos países que semanalmente publica la ejecución del presupuesto en nuestro portal. Nosotros invitamos a que nos visiten www.digepres.gov.do, sigan nuestras redes en Twitter, en Instagram, ¿no? De Digepres, porque estamos poniéndole a disposición de la población toda la información que requieran para el manejo de cómo se manejan los recursos semanal. públicos. Semanal, colocamos, todos los martes está la ejecución de la semana anterior. Y además hemos abierto allá, por primera vez en el calendario de formulación del presupuesto, se colocó que a partir del 6 de junio, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, los comunitarios, podían sugerirnos a través de nuestra plataforma parte de sus intereses que deberían estar contenidos en el presupuesto general para el año 2021. Indudablemente esa plataforma todavía la tenemos que promover más para que el próximo año, porque nunca se había puesto en el calendario la participación de la sociedad en la formulación del presupuesto. ¿Cómo maneja? Pero una cosa que te digo, nosotros hemos creado también lo que se llaman los encuentros ciudadanos, donde invitamos a las organizaciones, a periodistas, a educadores, a la academia, y discutimos con ellos allí el presupuesto, le enseñamos, miren, usted puede conseguir esta información de esta manera, aquí usted tiene, estos son los principios que nos rigen. Es decir, una comunicación para que haya control social, porque nosotros hemos incluido como un eje estratégico en presupuesto la transparencia y el control social ciudadano. Ya. ¿Cómo manejan ustedes en la dirección de presupuesto las asignaciones y disposiciones presidenciales cuando se reúne con comunitarios en el Palacio Nacional, cuando visita una provincia, cuando se hace un consejo nacional, un consejo de desarrollo en un determinado lugar? ¿Cómo
esos fondos que normalmente se dice y son montos altos, ¿están en el presupuesto de la Presidencia de la República? No, lo explico de esta manera. Explico de esta manera. Es bueno saber que el 94.7% de todos los proyectos de inversión que están contenidos en la ley que se acaba de aprobar por el Congreso de la República han surgido de esos consejos de ministros, reuniones de juntas de vecinos y todo lo que se ha desarrollado en el territorio. El 94.7% de los proyectos. Que como disposición nuestra, a partir del 10 de enero, todas las instituciones tendrán los recursos distribuidos en la cuota para el primer trimestre en todos los objetos del gasto. ¿Qué quiero decir con eso? Que las instituciones no se van a escudar de que nada más me pusieron para pagar salario y gasto fijo. Yo no tengo para inversión. Se lo vamos a poner desde el 10 de enero los recursos disponibles. Porque eso era una retranca, ¿no? Anteriormente los ingresos para desarrollo eran en marzo, es que se venían poniendo. Desde ahora, desde enero. Desde el día 10 de enero todas las instituciones tendrán disponibilidad. Porque ¿qué hemos hecho? Le hemos exigido lo que se llama el plan anual indicativo de la institución, que es un plan, cómo van a desarrollar su presupuesto durante el año entero. Y el plan del primer trimestre. Todas las instituciones entonces, ahora nosotros revisamos esas informaciones y como se aprobó la ley, podemos ya ir montando el presupuesto del año 2021 con la cuota trimestral, porque usted no puede asumir un gasto si usted no tiene una cuota para comprometer, es decir, si no tiene apropiación asignada. Entonces, en el primer trimestre le vamos a asignar los recursos que le corresponden al primer trimestre, todos los recursos. Ahora, la institución que al 15 de marzo ve que no va a ejecutar lo que había programado para el primer trimestre, tiene la oportunidad de solicitar una disminución de cuota para transferirlo para el trimestre siguiente. Si no lo hace, entonces el dinero no se le va a contabilizar para el trimestre siguiente. Es como si dijera, dejó de tener esa disponibilidad y tiene que prepararse mejor para el trimestre siguiente. Y eso lo vamos a ir evaluando y eso le va a dar un indicador de gestión presupuestaria. Y en la ejecución presupuestaria las instituciones pueden hacer... Ahora, no he terminado de decirte lo del presidente. ¿Qué pasa cuando el presidente, cuando asume una responsabilidad, es porque esa partida está en el presupuesto del año corriente y puede ser adelantada en su 20%, ¿no? Por ejemplo, una obra que te cuesta 80 millones de pesos, el presidente dice, de mi disponibilidad, yo dispongo de esos recursos, puedo dar 16 millones de avance, ¿no? Y el año que viene, eso está contemplado en el presupuesto del año que viene de la institución. Si es de 2.000 millones y hay que buscar 200 millones, eso está en el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo. Es decir, el presidente no asume ninguna responsabilidad si previamente no se ha cerciorado de que tiene la disponibilidad de los recursos. Ahora, si nosotros aplicamos, y es una de las cosas que la gente tiene que ver, una de las dificultades de la elaboración del presupuesto es lo que se llama la rigidez presupuestaria. Si nosotros asignáramos todos los porcentajes fijos que hay, ¿sabes cuánto tendríamos que darle al presidente de la República por el 5% que ordena la ley de los ingresos? 41.000 millones de pesos para el próximo año. ¿Y cuánto se le ha colocado al presidente? 4.600 millones. Por eso, cuando otras instituciones... Para el 2022. Para el 2022. 4.600 millones de pesos. Eso es lo que dispone el presidente para inversión. Porque por ahí no se puede pagar salario ni nómina. No, presidente, que yo quiero que usted me... No, eso no se puede. Allá lo rechazamos. En el presupuesto. Claro, porque hay lo que está en el sistema podemos controlarlo. Por eso una de las medidas del presidente fue que todos los organismos autónomos descentralizados y empresas no financieras del Estado tuvieran que registrar en línea. Y es bueno decir que hemos avanzado y a partir del 1 de enero todas esas instituciones que ejecutaban su presupuesto por fuera, sin control, ahora tienen que ir al sistema. Tienen que ir al sistema. Inclusive,
El primero de los poderes que dijo, no, yo voy a ponerme en el sistema, fue el defensor del pueblo. Y ya el defensor del pueblo registra sus gastos y su ejecución en el CIGEF, con su propio control. Lo hemos conversado con el Poder Judicial, lo hemos ido conversando con Cámara de Cuentas, ¿no? Y para que estos poderes también se incorporen y transparenten su ejecución. Tenemos un defensor del pueblo, Pablo Ulloa, muy aguerrido, muy eficiente, que está él fue al presupuesto y dice, yo quiero registrar en línea en los primeros 100 días. Qué bien. Y se logró. Qué bien. Vamos a hacer una pausa, José, con José Rijo, director de presupuesto, en esta conversación sobre el presupuesto del año 2022 y un poco cómo ha sido la ejecución del presupuesto del año 2021. En un momento retornamos. José, cuando las instituciones públicas preparan su presupuesto y lo envían a la dirección de presupuesto, hacen una desiderata, te entregan todo lo que necesitan y entonces hay que comenzar a cortar. Ustedes cortan. ¿Cómo hacen esos cortes? Bueno, lo primero es que nosotros aplicamos el principio de la administración pública, que es la centralización normativa y la descentralización operativa. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros decimos, usted tiene un techo de 2.000 millones de pesos, ese es su presupuesto, de 2.000 millones, distribuya usted. Es decir, nosotros le dan la oportunidad. Claro que sí. Ahora, si ese presupuesto que montan están dejando, por poner en gasto en otro sitio, están dejando un déficit en remuneraciones, por ejemplo, ahí le dijimos, no, las remuneraciones no pueden tener déficit. No se toca. Nosotros lo modificamos. ¿No? Hubo un ministerio que tenía un déficit aparente que podía ser de 10.000 millones de pesos. En remuneraciones. Y le dijimos, no, recorte, le hicimos la reestructuración del presupuesto. Es decir, no hay recorte, hay un techo. Y uno de los esfuerzos que nosotros tratamos de hacerle a la gente es, miren, el presupuesto es una ley y usted tiene un techo de gasto. Eso no es un derecho adquirido tampoco, porque eso es otra cosa. Que creen que porque tienen el dinero colocado ya eso es un derecho adquirido. No, eso es, sí hay la disponibilidad de los ingresos. Por lo tanto, tenemos que hacer una distribución durante el año en la medida en que van ingresando los recursos. Porque tú no puedes gastar lo que tú no tienes. El Ministerio Público pidió, por ejemplo, un aumento, doña Miriam Germán Brito, para poder atender las muchas cosas que tiene el Ministerio Público y mejorar la calidad del personal que tiene haciendo su trabajo. ¿Es posible eso? ¿Cómo lo han resuelto? Mira, el caso de la Procuraduría General de la República es un caso interesante. Cuando nosotros llegamos, indudablemente que la estimación del presupuesto de la Procuraduría está compuesto de dos ingresos, lo que le opone el Poder Ejecutivo a través del Fondo General y las captaciones directas que hace la Procuraduría a través de los servicios que brinda. Nosotros le ajustamos, disminuimos para este año, le disminuimos la estimación de ingresos por captación y le aumentamos la asignación en el Fondo General por más de 1.200 millones de pesos. Y le colocamos un presupuesto inicial de 7.050 millones de pesos. La gente dice, no, pero que el presupuesto era de 11.000. Falso. Habían 4.000 millones de pesos que estaban colocados en la Procuraduría que no correspondía a la misión de la Procuraduría. Era construcción de las cárceles. Como se quitó eso, eso no es misión del Ministerio. La propia Procuraduría lo pidió al ministro de Obras Públicas y le dijo, asuma usted eso. Exactamente. Sí. Entonces esa partida había que quitarla de ahí, porque no le correspondía. Ahora, ¿qué hicimos? Bueno,
durante el año el ministerio, la Procuraduría nos dijo, miren, tenemos necesidades de mejoría para los empleados, para salarios, remuneraciones, hay unos gastos que tenemos que cubrir y necesitamos más recursos. En julio hicimos un reformulado y le aumentamos en alrededor de 1.900 millones de pesos el presupuesto. El presupuesto reformulado para el 2021. No, sí, para el 2021. Sí. Al finalizar ahora el año, como hicimos una economía de más de 50.000 millones de pesos en gasto superfluo de despilfarro que estaban todavía, pudimos entonces aportarle adicionalmente a la Procuraduría 1.500 millones de pesos más. ¿Cuál es el presupuesto que está finalizando este año la Procuraduría General de la República? 10.400 millones de pesos que se le han transferido casi todo. Yo creo que le quedan como 100 millones. Ya. Pero ya todos esos 10.400 millones han sido usados o están a disponibilidad. De eso que le hemos puesto recientemente, la semana pasada, 1.500 millones, mucha probabilidad de que no puedan ser ejecutados, y como es un órgano constitucional que puede disponer de los recursos al finalizar el año para iniciar, tendrían disponibilidad. Yeah. ¿Cuánto es el presupuesto? ¿Cuál es el aumento real al presupuesto aprobado? Es de unos 1.300 millones de pesos más que el inicial de este año, porque este año eran 7.000 y el próximo año se le aprobó 8.300 millones, más los 1.500 que le acabamos de poner, estamos hablando de cerca de los 10.000 millones. Yeah. Pero aún así, si durante el año se requiere por la reestructuración, por un mejor diseño de los productos institucionales, la Procuraduría General de la República, indudablemente que sería contemplado en un posible reformulado del presupuesto general del Estado. Para el año igualmente, al Poder Judicial le colocamos 2.500 millones de pesos que estaban pidiendo adicionales para el próximo año. Bueno, para el año 2022 hay un paquete de instituciones menos que ustedes no tienen que incluir en el presupuesto, como FONPER, el CEA, la CDE, OISOE. ¿Cómo ha manejado la desaparición de esas instituciones? CORDE, por ejemplo. Es bueno saber. CORDE ya totalmente liquidada ya ahora en diciembre, apenas eran 25 millones de pesos. Pero ¿qué pasa con las liquidaciones de las instituciones? Que hay una serie de contratos, que hay una serie de compromisos que no se puede anular del presupuesto partidas que todavía, desvinculación de personal, con pago de prestaciones, pago de contratos, luz, agua, todo eso. Es decir, hay una serie, hay un proceso de desmonte que todavía nos lleva en algunas instituciones el próximo año. FONPER no ha sido eliminado, FONPER ha sido reestructurado, porque FONPER se convierte en el receptor, pero no en ejecutor. Ya. No en ejecutor, no puede ejecutar ninguna obra. Ya. ¿No? Sino receptor de los fondos de las empresas públicas exactamente liquidadas. Y eso va al Fondo General, y desde el Fondo General va al presupuesto, indudablemente, de las instituciones que tienen que hacer. Porque una cosa que sí estamos haciendo esfuerzo es que las instituciones tienen que hacer lo que tienen que hacer. Allá, por ejemplo, me va uno, no, que yo quiero construir un edificio. ¿Y usted está para construir edificios? No, usted no está para construir edificios. Vaya al ministerio, que ahora comienza a partir del 1 de enero, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones, que es el responsable de eso. Es el que tiene la misión de construir. ¿No es obras públicas? No. Obras públicas es la infraestructura. Carretera, camino, infraestructura, puente, ¿no? Pero no tiene que ver ya con edificaciones. Es el Ministerio de la Vivienda, que es inclusive ahora el que da los permisos y todo para las edificaciones. Porque el INVI se convirtió, todavía el INVI es el que da paso al Ministerio de la Vivienda a partir del 1 de enero. El otro punto en el que hay un alivio para la Dirección de Presupuesto es en la rescisión del contrato de concesión de autopistas del Nordeste. ¿Cómo ustedes participan ahora? Veo que hay unos empleados que van a tener que pagarles prestaciones porque terminan sus contratos de trabajo. Mira, ¿qué representa eso realmente para la Dirección de Presupuesto? Mira, en términos presupuestarios,
como nosotros sometimos el 1 de octubre el proyecto de ley como manda la Constitución, teníamos que contemplar en la ley, las partidas que tendríamos que pagar si no se hubiese llegado a un acuerdo. Lo que se conoce como peaje sombra, que es el punto de equilibrio en el contrato. Teníamos que hacer la previsión de recursos para el año 2022. Y pusimos unos 4.600 millones de pesos, que nos iba a costar el peaje sombra el próximo año. Más unos 1.800 de las facturas que se generan en el último mes, entre noviembre y diciembre, se generaban unas facturas que caían para el año siguiente. Es decir, nosotros tenemos por debajo de la línea unos 1.800 millones de pesos que nos puede permitir pagar dentro del Ministerio de Obras Públicas algunos compromisos que puedan quedar. Y los 4.600 millones que están disponibles en el Ministerio de Obras Públicas, por un mandato de la Ley Orgánica de Presupuesto, se pueden hacer modificaciones internas dentro de un capítulo, lo que no se puede pasar de un capítulo a otro. Entonces, esos 4.600 millones de pesos, pues indudablemente le buscaremos la utilidad que en principio para mí debería estar orientado al metro, ¿no? Porque la OPRED también es una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y se pueden hacer las coordinaciones internas y traspasar esos recursos entonces para el metro que va a los Alcarrizos, así como la ampliación que se está haciendo. ¿Y eso no puede necesariamente reducir el monto del déficit para los compromisos que va a contraer el Estado en el 2022 con préstamos? No, porque ya eso está contemplado como gasto. Ya. Los 4.600 está contemplado, es parte del déficit. Es parte del déficit. Es parte del déficit. Ahora, yo no quisiera irme de aquí, mi querido amigo, sin poder decir estas dos cositas que yo quiero decir. Yo quiero que tú me permitas. Sí, vamos a ver. Porque si hay algo que tenemos que resaltar de este año, no lo decimos nosotros. Sí. El Banco Mundial, el Bank of America, sí, dice que la República Dominicana es la economía más promisoria para los próximos años. Standard & Poor's ¿qué dice Standard & Poor's? Acaba de dar un veredicto también. Mejoró de negativa a estable la perspectiva de República. Pero ¿qué dice Standard & Poor's? Me quiero leerlo. Sí, léelo. Muestra dinamismo de la economía dominicana en comparación con sus pares de niveles de desarrollo. La evolución del sector turismo marcha mucho más rápido de lo esperado, lo que está respaldado por la fuerte campaña de vacunación COVID-19. Es decir, que el plan de vacunación diseñado, que no estaba contemplado en el presupuesto, que tuvimos que buscar 40.000 millones de pesos en el primer semestre, y por eso fue el reformulado de julio, para poder cumplir con este plan de vacunación, no está dando estos resultados. Las reformas estructurales realizadas por el gobierno del presidente Luis Abinader, en casos como los sectores eléctricos, policial y judicial, entre otros, se ha logrado avances significativos. Pero luego de Standard & Poor's, Fitch, la otra calificadora de riesgo, sí, que mejoró de negativa a estable a la economía, para los críticos, ¿no? Sí. ¿No? Que antes hablaban mucho de estas calificadoras, sí, ¿no? ¿Qué dice? Afirmó su calificación ante un crecimiento económico más rápido de lo esperado este año y la reducción del déficit fiscal. Es decir, Fitch está reconociendo que hemos reducido el déficit fiscal, pero aún más. Expresó que las recuperaciones económicas y las iniciativas de política fiscal estimularon una disminución más rápida de lo estimado del gobierno y del endeudamiento neto. ya. Y se espera de 58.2 que teníamos del PIB de deuda, sí, terminemos este año con 51. Eso es como consecuencia, según Miguel Seara Hatton, de el aumento del PIB. Del crecimiento. De un crecimiento que ha recuperado todos los empleos formales sí, de pandemia. Sí. Porque mucha gente no se dio. La confianza y la inversión extranjera que se ha mantenido. Y otra de las cosas que rescata de las remesas es el fortalecimiento que hemos demostrado
en las áreas crediticias. Cómo íbamos transformando la estructura de préstamo que tiene, de deuda que tiene la República Dominicana. Ablandando las tasas, mejorando los plazos e ir transformando deuda que estaban en bonos convertidas en organismos, preferenciando organismos multilaterales. BID, Banco Mundial. Qué bueno. Que a propósito, que cuando se aprueba un préstamo, en el Congreso la gente dice, otro préstamo más. Señores, no, ese préstamo ya lo autorizó el Congreso en la ley. ¿Qué no está autorizando el Congreso ahora? Nos está autorizando un endeudamiento de 284 mil millones de pesos. Ahora, para lograr ese endeudamiento de 284 mil millones de pesos, tenemos que hacer emisión de bonos y tenemos que buscar préstamos que ya están autorizados en esta ley, en esos 284 mil. Ya. Es decir, que inclusive está aprobado que busquemos ese dinero prestado. Ahora, cuando el dinero se busca prestado y se manda el acuerdo al Congreso, ahí que la gente se da cuenta. Hay que someterlo de nuevo. Y es bueno saber, mi querido amigo, que este año teníamos originalmente autorización por 291 mil millones. Nada más vamos a necesitar 253 mil. Es decir, que el endeudamiento también lo disminuimos este año. Qué bueno, muchas gracias. José Rijo, director de presupuesto del país, muchas gracias por todas las informaciones que nos ha ofrecido y porque esto se convierte en un elemento también de conocimiento y de empoderamiento de la ciudadanía. La ley de presupuesto es una ley vinculada a la estrategia de desarrollo. Qué bueno que ya la estamos poniendo en práctica, ese hermanamiento, y la estamos vinculando con resultados en cada uno de los renglones donde hay inversión pública. Visiten nuestras páginas. Muy bien. Y nuestro equipo es formidable. Bien. Muchas gracias a José Rijo, nuestro amigo, y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.